Cuándo fue, no lo sabemos con total exactitud, pero sí sabemos que se cumplió la palabra de Dios. Pero lo importante es que nosotros ahora nos podamos beneficiar de la resurrección de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque parece como es algo del pasado, pero como vamos a ver, hay en la palabra de Dios tenemos la manera en que nosotros podemos beneficiarnos de esa obra de Cristo por nosotros. Y vamos a leer lo que les pasó a estos discípulos en el camino de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer esta historia, pero aquí nos encontramos con unas personas que, como antes estaba diciendo el hermano, se encontraron con Cristo sin saberlo. Y todo cambió en sus vidas. De eso se trata. Ser cristiano es encontrarte con Cristo para que todo cambie en tu vida para bien. Y la tristeza se convierta en gozo. Y la debilidad se convierta en poder. Y la oscuridad se convierta en luz. Y esa la marca la diferencia, encontrarte con Cristo. No encontrarte con una religión, unas ideas o unas personas, sino con Cristo. Vamos a leer qué pasó. Lucas capítulo 24, versículo 13. He aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, son unos 6 kilómetros más o menos. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron a su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrase en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos abría en el camino, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y él les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó afuera de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y se fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Es la historia un poco larga, pero valía la pena tenerla en cuenta, porque en ella encontramos, hay muchas cosas que podemos encontrar, pero encontramos los tres ingredientes de Dios para acabar con nuestra tristeza, para acabar con nuestra incredulidad, para acabar con lo malo en nuestras vidas. Hay tres ingredientes. Esto de los tres está bien, y esta mañana hemos hablado de tres cosas también con P, ahora vamos a hablar de tres cosas también con P. Esta mañana hemos hablado de que la resurrección de Cristo nos libera de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y en esta tarde vamos a hablar del tratamiento de Dios contra la incredulidad. Porque sabes una cosa, la incredulidad es la fuente de la tristeza, es la fuente de la derrota, es la fuente de la renuncia, es la fuente de la depresión, es la fuente de todas las cosas malas que nos pasan. Porque el primer pecado que hemos cometido es ser incrédulos. Ese fue el primer pecado. Con que Dios os ha dicho, y ellos no creyeron a Dios y creyeron a la serpiente. Entonces, hay para el tratamiento de choque contra nuestra incredulidad, que fue lo que le pasó a estos discípulos. No creían la palabra de Jesús, no creyeron las promesas de Jesús, no creyeron las profecías, no las entendían. Contra ese problema que nosotros tenemos de la incredulidad, hay una terapia del Señor que no falla, que si la aplicas funciona siempre. Hay medicinas que no funcionan siempre, pero esta sí funciona siempre. ¿Y cuáles son? Tres que empiezan con P. Después vamos a ver si las hemos aprendido, ¿vale? Vamos a aprender. Tres que empiezan con P, muy fácil. La primera de ellas es la palabra de Dios. La segunda de ellas es la presencia de Jesús. Y la tercera de ellas es el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Mejor dicho, el poder del Espíritu Santo. Es fácil, ¿no? La palabra de Dios, ¿verdad? Ya está fácil, ¿eh? Sí. La palabra de Dios, la presencia de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Las tres personas vamos a meter ahí: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y eso por qué? Porque verás, el problema espiritual se resuelve con la herramienta espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad? Según el problema que tú tienes que usar las herramientas. Y las herramientas que Dios usa para el problema espiritual que tenemos tienen que ser herramientas espirituales. Así que cuando estos hombres, Cleofas y el otro hombre que iba, no se sabe muy bien exactamente quién era, pero ahí estaba, estos dos discípulos iban camino de Emaús tristes porque para ellos todo había terminado. El entierro de Jesús era para ellos el fin de su fe. Cuando enterraron a Jesús, también su fe se enterró con él. Porque ellos decían, ya el que pensábamos nosotros que iba a liberar a Israel, el que pensábamos nosotros que nos iba a salvar, el que pensábamos nosotros que iba a traer la victoria, porque ellos todavía pensaban en el Mesías como un rey libertador, como un político floreciente, como alguien con poder del mundo para traer la liberación de los romanos,
para traer la gloria antigua de Israel política. Pero Jesús había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ellos lo entendieron así porque no entendían las Escrituras. Pero entonces ahora, ellos iban tristes. Y Jesús, en medio de ellos, aparece. Oye, ¿por qué no dice Jesús sencillamente? Cleofas, Juan o como el otro que fuera. Aquí estoy yo. ¡Oh! Todo resuelto. ¡Ay, Señor! Ya estás vivo, ya estás resucitado. ¡Qué bueno! ¡Estupendo! Todo está solucionado. ¿Y por qué Jesús no hizo eso? Porque nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios, antes que ninguna otra cosa. Y así que vemos que Jesús aparece simplemente como alguien que ellos no reconocen, como un forastero, como un transeúnte, como un peregrino, que se une a ellos. Cuando hay un trayecto largo para caminar, la gente en aquella época se agrupaba y para hacer el camino más llevadero, pues se iba conversando, ¿no? Como a veces cuando tú haces un viaje largo en el tren y tienes ahí enfrente a alguien, pues empiezas a hablar con él, a conversar con esa persona. ¿A dónde vas tú? Pues mira, voy a este sitio y tal. Entonces, para hacer más fácil el viaje, conversas. Y Jesús se acerca a ellos cuando ellos están caminando en incredulidad, están caminando en derrota, están caminando en tristeza. Y observa cómo Jesús les pregunta: ¿por qué estáis tristes? ¿De qué estáis hablando? Bueno, él sabía todo eso, pero él quiere oír desde la boca de ellos. ¿Por qué ellos estaban no en Jerusalén, no buscando a Jesús, no haciendo caso a lo que Jesús había dicho, que vayan para allá, para Galilea, que allí me van a ver? No, ellos están caminando para otro sitio. Porque cuando nosotros dejamos de creer, cuando la tristeza nos invade, cuando pensamos que la última palabra es la palabra del hombre y no la palabra de Dios, entonces estamos caminando al revés. No a donde Dios quiere, sino a otro sitio, por la senda de la incredulidad, hacia Maús. No era Maús donde tenían que ir, era Galilea, donde Él dijo que se les iba a aparecer a ellos. Era de camino, de regreso, donde luego se apareció. Entonces verás, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué os pasa? Bueno, tú eres un forastero, serás el único que no te has enterado. Porque todo el mundo sabe la injusticia tan terrible que se ha cometido. El pecado tan grande que se ha cometido, porque Jesús de Nazaret, varón profeta, poderoso en palabra, poderoso en Dios, delante del pueblo y tal, los principales sacerdotes lo entregaron, lo crucificaron, lo mataron, y por lo tanto el diablo ganó, el pecado ganó, la muerte ganó, la injusticia ganó, la maldad triunfó, y nosotros ya no nos queda ninguna esperanza. Porque nosotros esperábamos que Él nos iba a liberar, esperábamos que Él nos iba a salvar, pero lo mataron. Y como lo mataron, ya no hay nada más que hacer, nada más que caminar tristes hacia una aldea, seguir con nuestras vidas, porque nosotros, nuestra fe, hemos muerto con Él. Escucha esto, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos y no por la fe, caminamos por la vista y no por la fe, el panorama que podemos ver es tan desolador, tan dramático, tan horrible, tan terrible, que nos hundimos y pensamos que todo ha terminado, como si el hombre, el mal, tuviese la última palabra. Y eso no es así. Entonces ahí se acerca Jesús. Y cuando Él escucha todo esto, y además oye la palabra de ellos de incredulidad, más todavía, porque no solamente estaban tristes porque no habían creído la palabra de Jesús, sino que además las mujeres cuando dicen: es que hemos visto unos ángeles que han dicho que Él vive. Oye, ver un ángel y que te diga un mensaje y no creértelo es algo fuerte, ¿eh? Hubo un hombre que un ángel le dio un mensaje, vamos a ver quién fue, y el mensaje no se lo creyó y tuvo que vender cupones de la 11. Bueno, en aquella época no había cupones de la 11, pero tuvo que comunicarse con una tablilla. ¿Quién era? ¿Os acordáis? ¿Eh? Mudo quería decir. Zacarías. Hubo un ángel
Exactamente. No, ¿por qué dije yo ciego? Bueno, pues no vendió cupones, sino que escribió en tablilla. A ver, el ángel le dijo que iba a tener un hijo, etcétera, etcétera, y él dijo, es fuerte que un ángel del Señor te comunique un mensaje, en este caso a las mujeres, y ellas digan, los ángeles del Señor nos han dicho esto, pero ¿quién va a creer en unas mujeres? Que la tristeza, que tal, que cual, ¿quién va a creer en unas mujeres? Unas mujeres nos han asombrado, las mujeres siempre nos asombran, y han dicho que han visto unos ángeles y la tumba estaba vacía. Han ido algunos de los nuestros a verlo, las mujeres ya llevan razón, la tumba está vacía, el cuerpo no está ahí. Entonces nos han asombrado con esto, pero ellos no hacían caso ni a lo que Jesús había dicho, ni a las profecías del Antiguo Testamento, ni al testimonio de las mujeres y de los ángeles, que ellas estaban diciendo lo que habían dicho los ángeles, ni tampoco a la tumba vacía. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando la incredulidad se mete en tu corazón y empieza a ejercer su poder, no importa que te den todas las pruebas posibles, no importa que te den versículos de la Biblia, no importa que tengas delante a evidencia, prueba, no lo vas a creer, porque tu corazón incrédulo no va a creer nada de eso. Ese es el problema de ellos. Unas mujeres dicen esto, ¿cómo va a ser verdad eso? Nosotros vimos cómo lo bajaban de la cruz. Vimos al soldado metiéndole la lanza en el costado. Vimos cómo brotaba la sangre y el agua de su costado. Nosotros lo envolvimos en la sábana. Vimos cómo lo envolvían en la sábana. Vimos cómo lo metían en el sepulcro. Y ya hace 3 días de todo esto. Y en verdad es imposible que tal cosa suceda. Porque para ellos, Cristo había muerto. Y ellos estaban muertos también. En ese sentido. Qué peligrosa es la incredulidad. Porque cuando tú no crees, te parece que lo que Dios ha dicho no tiene sentido, que lo que otros digan de Dios tampoco te vale, y aunque te presenten pruebas tampoco las vas a creer. Porque en verdad la incredulidad es como un virus, como una bacteria que domina todo y hace que la palabra de Dios no tenga ningún efecto. Bueno, pero ahora Jesús comienza con esa primera P, la palabra. Versículo 25. Entonces él le dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Menudo estudio bíblico, ¿qué te parece? Un estudio bíblico, me hubiera gustado estar ahí. Empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les dijo: oye, estás equivocado, estáis andando mal, es que no creéis la palabra. Todo lo que ha pasado es exactamente lo que Dios había dicho. Exactamente. No ha pasado nada que sea una obra del maligno, aunque sea la obra del maligno, pero no ha pasado nada que se le ha escapado a Dios. No es que Dios ha fracasado, no es que Dios se ha equivocado, no es que Dios ha sido vencido, no es que los hombres han hecho lo que les ha dado la gana. No, todo lo que ha pasado es exactamente lo que estaba profetizado. Y toda la escritura, desde Moisés hasta el Apocalipsis, bueno, todavía no estaba escrito, pero hasta ese momento Jesús les estuvo diciendo lo que los salmos, lo que los profetas habían dicho. Isaías 53, Salmo 22, Salmo 16 y tantos otros profetas donde se hablaba de ser traspasado, de resucitar. Es curioso que Isaías 53, cuando alguien lo lee, te parece que estás leyendo un evangelio, y es así, porque Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, donde tan claramente se habla acerca de Jesús. Y es por eso que estos hombres, el Señor los trata con la palabra de Dios, porque de otra manera tú no vas a creer. ¿Los testimonios no funcionan? ¿Pueden ayudar? Sí. Pero ¿por qué Jesús simplemente no les dijo: ¿qué pasa? ¿Que es que no creéis a los testigos presenciales de la resurrección? Pues no les dijo eso. Él les dijo: espera, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Todo eso que vosotros decís que ha pasado estaba en el plan de Dios, tranquilos.
Nuestra fe tiene que apoyarse en la palabra de Dios, no en los testimonios de personas, no lo que otros puedan ver o lo que yo pueda ver, sino en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no me va a engañar. Así que por ese motivo Jesús les abrió las Escrituras. No simplemente le dijo, mira, tócame que ya soy yo. O mira, escucha a las mujeres. No, simplemente les abrió las Escrituras. Entonces, amigos, hermanos, leemos la Biblia nosotros para buscar a Cristo en ellas. Porque hay algunos que leen la Biblia como un código de conducta, como un código militar, como un libro de profecías, igual que Nostradamus, pues vamos a leer a ver qué nos dice sobre el futuro, como una manera de mantenernos sanos y jóvenes, como una manera de aprender historia, de aprender religión, de divertirnos con las historias maravillosas de la Biblia. Pero eso no es la manera de leer la Biblia, amigos. Tenemos que leer la Biblia buscando a Cristo, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Él es el protagonista de la Escritura. Y con la palabra de Dios, la incredulidad va a desaparecer, porque la Biblia te va a separar de la incredulidad y la incredulidad te va a separar de la Biblia. No pueden estar juntas. Y el gran problema de nuestra incredulidad es que no creemos lo que la palabra de Dios dice. Pero si tomas la palabra de Dios y la entiendes y la buscas entender con el poder de Dios, entonces verás que todo está ahí. Y esto es importante, porque en tu vida, en la mía, te van a ocurrir desgracias. ¿Te ha ocurrido a ti alguna desgracia? Yo puedo contar algunas, pero sería muy largo, ya he hecho las 8. Y estoy por la primera P todavía. Entonces, no te preocupes que voy a terminar a tiempo de terminar. Verás, si cuando te pasan cosas que no te gustan, puedes pensar que Cristo está en la tumba, que el mal ha vencido, que la desgracia triunfó. Pero cuando tú miras a la palabra de Dios te das cuenta de que todas las cosas están sujetas a Él. Entonces vuélvete a la palabra de Dios y confía que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, y que ni un cabello de la cabeza puede caer sin tu permiso, que los pájaros, el Señor no cae ni uno solo sin que el Señor lo autorice. Por lo tanto, apóyate en la palabra de Dios y no lo que ven tus ojos, no lo que oyen tus oídos, no lo que te dice la gente, sino apóyate en la palabra de Dios, porque en ella vas a ver que todo está sujeto a Él. La segunda P es la presencia de Jesús. ¿Cuándo Él se da a conocer a ellos? Cuando les ha explicado las Escrituras. Porque la fe de ellos no se tiene que basar simplemente en que hemos visto al Señor, sino que el Señor que hemos visto es el Señor que anunció a Moisés, que anunció a los profetas, que anunció a los salmos, que ha cumplido con toda la ley, que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él es el Salvador, Él es el Rey. No solamente es uno que murió y resucitó como un santo, como un profeta, sino como el Mesías. Recuerda lo que estaban diciendo estos hombres. Jesús de Nazaret, varón profeta. ¿Qué profeta? ¿Qué profetas? Mucho más que un profeta. ¿Cómo que varón profeta poderoso en Dios? Él es el Verbo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Toda la potestad le ha sido dada en los cielos y la tierra. No es un profeta poderoso, Él es el único Dios verdadero, el Señor de señores, delante del cual toda rodilla se va a doblar. Ellos están equivocados. Y como están equivocados y su vista es muy corta de Jesús, Jesús dice, espera, todo lo que pasó está profetizado, porque yo no soy un profeta más. No soy un mártir, no soy uno que le han cometido una injusticia. Soy el Señor de la gloria. Y todo lo que ha pasado no es que me quitaron la vida, sino que yo la di. Tengo poder para tomarla, para darla, tengo poder para volverla a tomar. Y entonces, cuando Jesús les explica primero lo que las Escrituras dicen de Él, ahora les dice, ahora estoy aquí. ¿Ves el proceso? La palabra primero, la presencia después. No hay presencia de Jesús sin la palabra de Jesús. No puedes separar a Cristo de su palabra. No puedes separar a Dios de su palabra, porque la palabra de Dios es la extensión de Dios, es el brazo de Dios, es el corazón de Dios, es la boca de Dios.
No puedes separar a Dios de su palabra, de su boca, de su voz. Porque por medio de ella, Él ha decidido y Él hace todas las cosas. Hizo los cielos y es el que transforma nuestras vidas con el poder de su palabra. Por lo tanto, la presencia de Jesús es siempre con su palabra, siempre a consecuencia de su palabra. Y por eso les insiste. Y como lo vimos también en el versículo 44, ¿te acuerdas? Que dice: estas palabras que os hablé a vosotros, que eran necesarias. ¿Por qué Jesús le dice? Pero es que no os acordáis. Es la palabra que yo dije. Tiene que cumplirse todo lo que la ley de Moisés dijo. Tiene que cumplirse todo lo que los profetas de mí han dicho. Y le dice el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran su palabra. Si no comprendemos la palabra de Dios, no tenemos la presencia de Jesús. No tenemos a Cristo. Tenemos una idea de religión, tenemos lo que tú quieras, pero no tienes a Cristo verdaderamente, porque Él dice que les abrió el entendimiento, les explicó por las Escrituras quién era Él, para que ellos supieran en quién han creído. Por lo tanto, Jesús les dice ahora, y eso es lo maravilloso: aquí estoy yo. Desaparece de su vista, lo reconocen a tomar el pan. En ese momento sus ojos ya no están velados, ya se los abre el Señor. Y ahora ya, cuando ellos están reunidos en la habitación, versículo 36 en adelante, aparece ahí y les dice: palpad y ved, yo soy, aquí estoy. La presencia de Jesús se manifestó en medio de ellos, cuando ellos estaban ya para creer la palabra, para recordar la palabra, cuando ellos estaban reunidos allí. Les mostró los pies, les mostró las manos, etc. Ellos de gozo no lo creían, pero les volvió a confirmar y le abrió el entendimiento con la palabra. Mira, la presencia de Jesús es lo que cambia todo, que verás. Aunque yo conozca la palabra de Jesús, sin su presencia, esta palabra tampoco tiene poder. Jesús va a usar su herramienta, pero mira, el bisturí, si no hay un médico que lo use, vale de bien poco. La palabra de Dios es la herramienta de Jesús, la herramienta del Espíritu, pero tiene que usarla Él. Por eso les explica la palabra, por eso abre su entendimiento para que la entiendan, y por eso se presenta delante de Él. ¿Sabes? Cuando tú lees la palabra de Dios buscando a Cristo, Cristo aparece ahí. Y en esa palabra tú vas a leer: no temas, yo estoy contigo. En esa palabra tú vas a leer: no te dejaré ni te desampararé. En esa palabra tú vas a leer: tus pecados te son perdonados. En esa palabra vas a leer: no seas incrédulo, sino creyente. En esa palabra tú vas a encontrar aquella voz de Cristo, que aunque tú no le ves, como dice el apóstol Pedro, aunque nosotros no le vemos, creemos en Él, nos alegramos en Él con gozo inefable y glorioso. Porque al leer la palabra y al orar a Dios, la presencia misma de Cristo está ahí. El Espíritu de Dios lo va a confirmar. Así que la segunda cosa es que el Cristo, su presencia, también estaba allí para confirmar su resurrección. Primero la palabra, después la presencia de Cristo. Y finalmente el poder del Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Porque después de confirmarles lo que Él había dicho, el cumplimiento de su palabra, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y lo crucifiquen, pero al tercer día va a resucitar. Pero ellos no lo entendían. El Mesías colgado en una cruz, el Mesías enterrado, el Mesías traspasado, el Mesías humillado, eso no nos entra en nuestro carácter. Por eso tenía que insistirles y mostrarles que era a través de ese camino. Pero después les dice, versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, tratando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, y yo voy a enviar la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? El Espíritu, ¿no? El poder. Para vencer la incredulidad es necesaria la palabra de Dios, es necesaria la presencia de Jesús, que quite las tinieblas de nuestra mente, de nuestro corazón. Y para obedecerle necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso les dice, bueno, ir a predicar ya. Vamos, ya lo sabéis, ya han resucitado, todo está bien, adelante, hay un mundo entero para conquistar, preparados, en marcha. No,
les dice que esperen hasta ser investidos con el poder del Espíritu. Yo os enviaré, yo lo voy a hacer. Es la promesa del Padre. Pero yo soy el que lo voy a enviar. Y ese poder del Espíritu Santo estará con vosotros siempre. El apóstol Juan, en un pasaje paralelo a este, dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque Jesús quería darles el poder. Ahora tenían la palabra, ahora tenían a Jesús y ahora necesitaban el poder del Espíritu Santo para proclamar ese mensaje del cual son testigos ellos: el perdón de los pecados y el arrepentimiento, que a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y entonces ya estaba todo terminado. Con eso era suficiente para destruir el gran montaje del enemigo. Y verás, voy a terminar, verás. Todo lo que el diablo quiere hacer con nosotros, amigos, hermanos, es apartarnos de Cristo como sea. Utilizando hasta la religión si hace falta. Bueno, eso es un arma favorita del diablo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace sembrando la incredulidad. ¿En verdad tú crees eso de la resurrección? ¿En verdad tú crees lo que dice este libro milenario? ¿Tú crees lo que Dios promete? Muchas veces Dios no lo cumple. ¿En verdad tú crees que hay perdón de pecados y vida eterna? ¿En verdad tú crees que los muertos van a resucitar? ¿En verdad tú crees que hay un Espíritu Santo? ¿En verdad tú crees que las personas pueden ser transformadas con su poder y que el poder de Dios está en el mundo? ¿De verdad tú te crees eso? Y el diablo dice: no, mira, eso son cosas del pasado. Tú ya eres más inteligente. Ahí ya más ciencia, más conocimiento. Era un hombre rudimentario que creía en cualquier cosa, pero tú sabes que eso ya ha pasado la historia. Y además, a la gente buena le pasan cosas malas. Eso significa que Dios no está, que se ha ido. Y estos hombres, Cleofas y su compañero, caminaban por la incredulidad diciendo: era un varón profeta, muy poderoso delante de Dios, pero los principales sacerdotes lo mataron. Y como lo mataron, ellos son los que han ganado. Y si unas mujeres dicen otra cosa, y puede ser que hoy mismo, en esta noche, ahí tienes esa voz del diablo moviendo la incredulidad en tu corazón. Era un profeta, era un mártir, no era quien dijo ser. Finalmente lo mataron. Eso no te afecta a ti. Y lo que la palabra de Dios dice es papel mojado. ¿Quién va a creerse eso ahora? Tú tienes tus problemas, arréglalos tú. Como todo el mundo hace. La religión, la fe, son muletas para los que están cojos, bastones para los que están ciegos, para los débiles. Pero escucha, la incredulidad te apartará de Dios y te destruirá. La incredulidad te apartará de la comunión con Dios, te apartará del pueblo de Dios, te apartará del libro de Dios. La incredulidad llenará tu vida de tristeza, llenará tu vida de desilusión, de humillación, de postración, de fracaso, como esos hombres, que ni aún creían la palabra de testimonio de otros y caminaban lejos de lo que Cristo quería. ¿Es así lo que tú? ¿Eso es el camino que quieres tomar tú? La buena noticia es que para la incredulidad está Cristo. Y Él está aquí y quiere abrirte sus escrituras. Insensatos, torpes, tardos de corazón, duros de mollera, sordos que no oís, ciegos que no veis. ¿No lo entendéis? ¿Todavía no lo entendéis? ¿Qué tenemos que entender? No entendemos nada. Miren lo que ha pasado, eso se acabó, ya está. No sabéis, es que no creéis en los profetas, no creéis la palabra. Por eso cuando vino la desgracia, cuando vino el problema, como no entendíais las escrituras, como no estabais comprendiendo, veíais
que el mal ha triunfado, cuando tú no entiendes la palabra de Dios, cuando tú no crees en la palabra de Dios, entonces el diablo te tiene, el mal te tiene, el mundo te tiene, el pecado te tiene, y tú eres un esclavo. Y no caminas por la fe, caminas simplemente por lo que dicen los demás. Entonces ahora Jesús dice: insensatos, tardos de corazón, porque en verdad no creéis. Lo habéis leído en la Biblia, lo sabéis de memoria, habéis escuchado 304 sermones, pero no, en verdad no creéis. Y por eso Jesús otra vez les habla y les enseña. Así fue necesario. Y cuando Jesús les abría las Escrituras, sus corazones empezaron a reanimarse. Qué bonito esto, ¿verdad? Me encanta esa frase. Cuando dice: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando Cristo te abre la palabra de Dios y abre tu entendimiento, entonces tu corazón frío e incrédulo empieza a latir de nuevo. Empieza a tener ese fuego de Dios y empieza a decir: es verdad, nuestros corazones ardían, era alguien especial, nos abría las Escrituras, lo entendíamos, sí, ahora sí lo entendíamos, y decíamos: es verdad, ¿qué ha pasado aquí? Y esa es la obra de Cristo. Solo la presencia de Cristo puede aplicar esa palabra a tu vida para que la incredulidad sea destruida, sea desechada, sea apartada de ti. Y finalmente Jesús les da su poder, porque es necesario el poder del Espíritu de Dios para vivir para Dios y para predicar su palabra. No es una obra humana, no es una obra religiosa como algunos que para ganarse la salvación golpean las puertas con las revistas y hacen tanto trabajo, tanto esfuerzo porque les han dicho: el trabajo duro gana al cielo. Si haces esto y esto y esto y esto, Dios estará contento contigo y te dejará pasar. Pero quienes no entienden el mensaje del Evangelio, pero Jesús dijo: vosotros sois testigos de estas cosas, del perdón de los pecados, del arrepentimiento, pero no vayáis sin su poder, porque no es una obra humana, no es una convicción propia. Esto me gusta, las cosas de Dios me gustan, voy a ver cómo yo lo hago yo. No es eso, no es ni con espadas ni con ejércitos que se hace la obra de Dios, sino ¿con quién? Con mi Espíritu, dice Dios. Dios no necesita ni nuestra espada ni nuestro escudo, necesita su Espíritu morando en nosotros. Y por eso Jesús dice: quedaos aquí, que yo os voy a dar el poder para hacerlo. Amén. La palabra, la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. En esta noche, Señor Dios del cielo, venimos a ti para reconocer nuestra incredulidad, las cosas malas que nos pasan, las cosas malas que han pasado y las cosas malas que nos pueden pasar en el futuro o que vemos en otros. Nos pueden hacer dudar y caminar no hacia Jerusalén, no hacia la obediencia, no hacia la fe, sino a la incredulidad, Señor. Y es verdad que ante las cosas terribles que a veces nos suceden, pareciera que tú estás muerto y enterrado. Pareciera que no te has levantado de la tumba. Pareciera que eres simplemente un profeta poderoso que los demás han matado, pero eso es mentira. El diablo nos quiere engañar, Señor, con esas mentiras, para que no creamos tu palabra, para que no la entendamos, para que no la apliquemos. Pero, Señor, nosotros sabemos que tú vives, que tú reinas, que aquella cruz no fue la derrota, sino la victoria. Que al levantarte de la muerte, Señor Jesús, venciste a Satanás, venciste al pecado, venciste al mundo, y de esta manera nos ganaste la gloria y el cielo. Y tú estás aquí en esta tarde. Y no hace falta, Señor, que nos muestres tus manos. No hace falta, Señor, si quieres mostrarlas, muéstraslas. Pero yo, Señor, pobre de mí, pero yo, Señor, sin ver, te creo. Tomás creyó en ti, se postró delante de ti y dijo: Señor mío y Dios mío, solamente porque tú le dijiste: ven aquí, Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis llagas y no seas incrédulo, sino creyente. Y yo no te he visto,
pero estoy seguro de que tú eres el único Salvador, el que se levantó de los muertos, el Rey y el Señor que ha cumplido su palabra, y quien por la fe nosotros podemos ver al invisible, y quien solamente por el testimonio de tu palabra y por el testimonio interior del Espíritu Santo, y porque tú has abierto nuestro entendimiento, tus escrituras, podemos saber que todo lo que pasó en la cruz y todo lo que vino después, todo estaba previsto y preparado, y tú no has fracasado, tú no has mentido, tú eres la verdad y el camino y la vida. Amén. Así que, Señor, nosotros creemos en ti. No hace falta que nos des ninguna señal. Si quieres darnos señales, eso es cosa tuya. Pero nosotros no necesitamos ninguna señal. Nosotros creemos tu palabra, tenemos tu palabra. Es suficiente, Señor. Yo te veo aquí. Abro este libro y veo a mi Salvador. No necesito que vengan a decirme que han tenido visión de ángeles. No necesito ver ninguna tumba vacía. No necesito nada más. Porque tengo tu espíritu y tengo tu palabra. Tengo tu presencia. Y sé que eres el Dios vivo y verdadero. Aquel que es el verbo de Dios, que está conmigo siempre y me dice: no seas incrédulo, sino creyente. Tengo tu palabra, tengo tu presencia, tengo tu poder. Eso es todo lo que necesito. Hasta el día en que te contemple. Hasta el día, Señor, en que tú regreses en gloria y en poder, y que los montes se escondan de ti, y que aquellos que te odian digan a las montañas: caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Pero para mí, Señor, será el día de la gloria. Allí vendrá mi Salvador. Oh, Señor, cuánto tardas en venir. Y eso es porque todavía amas este mundo y todavía quieres salvar más. Pero si vinieras ahora, qué gozo. Si vinieras en este mismo instante, ¡qué maravilloso sería! No te voy a poner ninguna queja. Oh, Señor, Maranata, vuelve pronto. Pero hasta que vuelvas, Señor, yo quiero anunciar el perdón de los pecados y la vida eterna en Cristo. Hasta que vuelvas con tu poder, nosotros queremos anunciar a este pueblo donde tú nos has puesto, queremos anunciar esa buena noticia con el poder de tu Santo Espíritu. Y queremos creer, Señor. Si alguna vez, Señor, si alguna vez vamos camino de Emaús, ven a buscarnos, Señor. Oh, Señor, por favor. Si estamos dudando de tu palabra, si no entendemos tu palabra, si estamos confundidos, si estamos, Señor, engañados, si estamos tristes, ven, Jesús, a nosotros y pregúntanos de nuevo: ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Y por qué estás triste? Y tráenos de nuevo tu palabra. Tráenos de nuevo tu presencia. Tráenos de nuevo el poder de tu bendito Espíritu Santo. Llévanos de nuevo a la fe. Llévanos de nuevo al lugar donde tú te encuentras con nosotros. Y en esta tarde, Señor, en esta noche, quizá hay entre nosotros alguna persona que está caminando en Emaús todavía, que no se ha vuelto con la buena noticia de gozo, que está caminando en el camino de la incredulidad, que no cree. Así caminaba yo, Señor, camino del infierno iba yo, hasta que viniste a salvarme. Espíritu de Dios, te pedimos en esta hora, da fe a aquellos que no te ven, aquellos que no entienden, aquellos que son tardos de corazón para creer a tu palabra. Y que todos los que estamos en esta sala en esta noche podamos tener la certeza de quién eres tú y de lo que has hecho por nosotros en esa cruz y en esa tumba vacía, que hasta el día de hoy está vacía y siempre lo estará, porque tú eres el autor de la vida. Amén.
tú eres el Señor de señores. Y ese mismo Salvador que resucitó, también nos resucitará a nosotros. Y también nos llevará a su gloria. Y con Él estaremos para siempre. La muerte ha sido vencida, el pecado ha sido vencido, el diablo ha sido vencido, el mal ha sido vencido y derrotado para siempre. Y no importa lo que mis ojos vean ahora, yo sé a quién he creído. Y sé que es poderoso para guardarnos para ese día. Te damos la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.